hablar del don de lenguas, o me pidieron que hablara sobre el don de lenguas. Bueno, me costaba, porque digo, Señor, no sé exactamente cómo expresar todo aquello que vivimos y que sentimos, y que a veces es como tan ajeno o tan difícil de entender para la Iglesia, que para nosotros es un gozo, pero para tanta gente de la Iglesia es algo desconocido y que puede chocar y sorprender de entrada cuando nos oyen hablar en lenguas. Entonces, bueno, lógicamente empiezo con Hechos de los Apóstoles 2, con Pentecostés, Hechos 2, 1, 4, que dice: al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar, como nosotros. De repente un ruido del cielo como de viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban, y vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Bueno, nosotros en el momento en que descubrimos el don de lenguas, en nuestro caso en la renovación, lo primero que vemos, o la primera referencia a la que vamos, a la que acudimos, es Pentecostés, ¿no? Cómo nos encontramos reunidos un grupo de hermanos y cómo sentimos que el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, y es este llenarse del Espíritu Santo el que nos hace hablar en diferentes lenguas según Él nos concede expresarnos. Por eso son todas diferentes, por eso no tienen una manera concreta o no tienen palabras concretas para expresarse, pero sí salen del corazón. La mayoría de nosotros, cuando entramos en la renovación y oímos a la gente hablar en lenguas, decimos: uy, ¿qué es esto, no? ¿Y yo no hablaré nunca en lenguas, o yo no sé si voy a hablar en lenguas, o cuándo voy a hablar en lenguas. Para muchos, la gente ha empezado a hablar en lenguas en el momento en que recibe la efusión del Espíritu. La efusión del Espíritu se recibe, para aquellos a lo mejor que no lo sepan, en el seminario del Espíritu, que son 7 semanas, y que hay uno de los días, una de las semanas, donde se hace esa efusión, donde pedimos de manera especial que el Espíritu Santo se derrame con fuerza sobre nosotros, sabiendo que lo tenemos desde el momento en que el Señor nos ha pensado, que lo hemos recibido en el bautismo y en la confirmación de una manera especial. Pero ahora queremos avivarlo en nosotros. Somos conscientes y queremos avivarlo. Entonces, en esta efusión del Espíritu le pedimos al Señor que se derrame con fuerza. Como es algo que queremos y abrimos nuestro corazón a su gracia, es cuando el Señor puede actuar, y por eso hay mucha gente que empieza a hablar en lenguas en ese momento. Sin embargo, se puede empezar a hablar en lenguas en otros muchos momentos, porque lo que se necesita es esto que digo, ¿no? El estar abierto a la acción del Señor, estar en una actitud humilde y dispuesta a que Él obre en mí, a que Él haga en mí. Vale. He cogido frases de un libro que había aquí, que me dejó Aleix, que pensé, no sé, y que me ha encantado. Y bueno, son varias frases que me permiten ir hablando de todo lo que es el don de lenguas, de cómo lo vivimos, de cómo nos sentimos cuando hablamos en lenguas. Es una oración en un lenguaje que no es nativo, porque viene del Espíritu Santo. Sin embargo, es una oración que está bajo nuestra voluntad. Es decir, si yo no quiero orar en lenguas, no voy a orar en lenguas, porque el Señor nos da libertad absoluta siempre y respeta nuestra decisión. Por tanto, está bajo nuestra voluntad y nuestro control. Usa el lenguaje, nuestro lenguaje, evidentemente, pero no usa el entendimiento. Está bajo el control de la persona y puede hacerse o no según uno quiera. Pero es esto, no uso el entendimiento. Es un momento en el que
me pongo a hacer oración, dejo de ser yo y le hablo al Señor. Y le hablo al Señor y empiezo a decirle palabras que salen de mi interior y llega un momento en el que quiero, porque es algo voluntario, quiero decirle al Señor mucho más de lo que puedo expresar y entonces es cuando me dejo llevar y diré unas palabras u otras. Eso es lo de menos. Lo que pueda decir es lo de menos. Lo importante es que salga del corazón. Muy bien. Por tanto, es un movimiento instintivo del corazón humano a Dios, dándole al Espíritu el poder para entrar en mí. O sea, un movimiento instintivo del corazón. Nuestro corazón anhela al Señor, nuestro corazón desea encontrarse con Dios y comunicarse con Él. Entonces, nuestro corazón tiene el instinto de hablar con el Señor. Y como muchas veces mis palabras, o podríamos decir que prácticamente siempre nuestras palabras quedan muy limitadas y son muy escasas, pues tenemos la suerte de poder decirle al Señor lo que sentimos, aunque no sepamos muchas veces el qué. Porque al menos a mí personalmente una de las cosas que sí me pasa es que cuando hablo en lenguas pienso al Señor. Muchas veces vas hablando en lenguas y piensas, ¿no?, cosas que llevas dentro y te preocupan o del día, o simplemente le quieres alabar y dices palabras. Pero hay muchas veces que interiorizas tanto y entras tanto dentro de la oración que ni siquiera piensas, simplemente te dejas llevar, simplemente dejas que fluya, ¿no? Y hablas al Señor con este canto. El padre Gerardo, el sacerdote, este monje trapense del que muchas veces hablamos, que es conocido nuestro, y estuvo 2 años aquí en Barcelona y conoció la renovación aquí. Cuando habla siempre dice, siempre nos lo había dicho, nos lo recuerda, yo siempre había conocido la renovación, pero no era consciente de que vivía la renovación. Y para mí el canto en lenguas, cuando vine y os escuché, pensé, fíjate, pero si es el canto gregoriano expresado de otra manera. Dice, porque yo o los monjes, cuando cantamos gregoriano, lo único que hacemos es alargar una sílaba y deleitarnos en esa sílaba, ¿no? Sin decir nada, pero diciendo todo. Y realmente, pues, bueno, supongo que el Señor tocó su corazón cuando entró y desde el minuto 0 se sintió lleno del Espíritu y dijo, fíjate que toda la vida he vivido como si dijésemos desde la renovación, desde el Espíritu y no lo sabía. Y siempre con esta comparación y pienso, pues es así, ¿no? Nos pensamos nosotros a lo mejor que el don de lenguas es específico de la renovación, ¿no? Sí que lo hemos conocido, se ha dado a conocer en la renovación, pero me encanta ver pues cómo los monjes trapenses con su canto gregoriano también cantan en lenguas al Señor. El significado de la oración en lenguas yace en el corazón. ¿Por qué? Porque es una oración sin concepto. Le presento al Señor mi vida, le alabo, le doy gracias. No le quiero presentar ningún concepto. Para eso le hago una oración concreta o le digo gracias, Señor. Esto es mucho más profundo. Es aquello que no sé. Todo aquello que tiene mi corazón, que anhela, que desea y que no sabe, todo eso lo expreso a través del canto en lenguas. También dicen que es una contemplación ruidosa, también me encanta, ¿no? Una contemplación ruidosa. Mientras contemplo al Señor, pues dejo salir esos sonidos de mi boca para alabarle, para adorarle, porque esto sí que es otra cosa, ¿no? El canto en lenguas, ¿cuándo se puede hacer un canto en lenguas? Bueno, en el grupo lo vemos. Podemos hacer un canto en lenguas en el grupo, en el momento de la alabanza, cuando pedimos la infusión, cuando pedimos el Espíritu Santo que venga. Pero en casa, en nuestra oración personal, también evidentemente podemos alabar en lenguas al Señor, rezar en lenguas al Señor, estar en la montaña, estar contemplando un momento parado y alabarle en lenguas un momento. O sea, la oración en lenguas no es solo para cuando estamos en el grupo, sino para todos aquellos momentos en los que tenemos un rato de intimidad con el Señor. Muy importante, el que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a la gente. Hablamos en el grupo en lenguas, pero cuando hablamos, aunque sea en voz alta, no hablamos para edificar al resto de hermanos, sino que hablamos al Señor y el Señor nos habla a nosotros. No podemos esperar
que el canto en lenguas de todos los hermanos sea o nos edifique o nos construya a los demás. No, el Señor nos construye y nos edifica nuestro canto en lenguas. Y entre todos lo que hacemos es compartir y vivir y disfrutar este momento, pero no puedo esperar que mi canto en lenguas edifique al otro, puesto que el otro no entiende nada. Por tanto, el canto en lenguas es personal, es para mí. En una revista, New Convent, decían que hablar en lenguas, o el don de profecía, o la curación, no es la finalidad. Me encanta. O sea, la finalidad no es he conocido al Señor y tengo una profundidad y tengo doy profecías o hablo en lenguas. No. Es lo que necesito para poder entregar mi corazón al Señor. Pero la finalidad no es hablar en lenguas. La finalidad es encontrarme cada día con el Señor. Y una de las maneras es a través del canto en lenguas o a través de la profecía. Lo que es importante es que cuanto más nos entreguemos al Señor, cuanto más salgamos de nosotros, nos despojemos de nosotros, más nos podremos rendir al Señor y a su gracia, y mucho más poderosamente el Señor se podrá derramar en nosotros. Per tant, més de tu, menys de mí, ¿no? Y més de tu, pues el más de ti, menos de mí, es esto, ¿no? Cuanto más me despoje yo de mí, cuanto más pequeño me haga, más podrá derramarse el Señor en mí. Cuanto más pueda hablar en lenguas, más el Señor me irá edificando, más me irá instruyendo, más podré ir creciendo interiormente. No puedo enseñar a las personas a orar en lenguas, o a profetizar o a curar, como quien puede enseñar a leer a alguien. Lo que sí tenemos que enseñar es a someternos al Espíritu Santo. Es decir, yo no puedo enseñar a alguien mira, vas a hacer una profecía, cuando hagas una profecía sentirás. No, mira, cuando cantes en lengua, haces no. Lo que sí podemos enseñar es aprende a rendirte al Señor, abájate, ponte a sus pies, y cuanto más te pongas, más el Señor te va a dar, y más hablarás en lenguas, y más dones el Señor nos irá repartiendo. Por tanto, lo que sí tenemos que enseñarnos es a ponernos a los pies del Señor. El bautismo en el Espíritu Santo, lo que decíamos antes de la efusión del Espíritu, debe ser una entrega mutua, o es una entrega mutua. En el momento en que estoy dispuesto a recibir la efusión del Espíritu, es esto, ¿no? Yo me pongo a tus pies, por tanto, yo pongo de mi parte, Señor, pero es que el Señor se derrama. Es algo mutuo, es una relación mutua. No es solo yo me pongo o solo el Señor se pone. Si el Señor se pone y yo no me abro, no hay nada. Y si yo me pongo, evidentemente el Señor se derramará. Luego es una relación mutua, ¿no? Y es cuando empieza toda esta intimidad con el Señor, que es lo que nos permite crecer. Muy bien. Orar en lenguas es un don permanente, pero hablar en lenguas es un don pasajero que se usa solo cuando hay unción. Puedo orar en lenguas y podemos orar en lenguas siempre. Ahora, hablar en lenguas de manera concreta, eso solo es en momentos concretos en los que hay alguna unción especial. Si estoy dispuesto a que el Señor me use, lo hará. El corazón que lo desea, lo recibe. Es lo que decía antes, ¿eh? Cuanto más dispuesto estoy, más ganas tengo. El Señor es el primero que tiene ganas de estar con nosotros, o sea que más se va a derramar. Si uno se olvida completamente de uno mismo y fija la mente en Dios, dejando que las palabras fluyan como quieran en nuestros labios, y esto es muy importante, el don de lenguas puede ser el más maravilloso en la curación del alma. Me encanta. Me olvido de mí, me fijo solo en el Señor. Me olvido, es lo que decíamos antes, ¿no? Nos tenemos que olvidar de todo lo que llevamos del día a día, de todos nuestros problemas. Mira, Señor, todo esto te lo entrego, porque es que me fío de ti. Y cuando yo me dejo y me olvido de mí y me fijo solo en el Señor, en lo grande que es, en la historia de amor y de salvación que me ha mostrado y que me quiere seguir mostrando, entonces el don de lenguas es un maravilloso don que sana el alma. Me encanta. Necesitamos que nuestra alma se vaya sanando porque tenemos muchas heridas todos. Y el don de lenguas va sanando nuestra alma y nuestro corazón.
Porque si nos creemos realmente que cuando oramos en lenguas lo que estamos haciendo es escuchar al Señor y hablar al Señor y esta reciprocidad, el Señor nos va instruyendo y nos va dando esta sabiduría y va haciendo que nuestras heridas del alma se vayan sanando. Por los sentimientos que acompañan a nuestra oración, sentimos que estamos siendo elevados hacia Dios, más de lo que habíamos conseguido con nuestra propia lengua. Claro, es que todo sin querer para mí el don de lenguas y la oración con el Señor es algo muy emotivo, ¿no? Muy sentimental. Por tanto, en el momento en que tenemos momentos así puntuales, fuertes de hablar en lenguas, lo que conseguimos es esto, ¿no? Acercarnos más a Dios de lo que podemos acercarnos a veces con un gracias Señor, que también nos acercamos mucho, ¿no? Pero son momentos muy profundos. ¿Cuántas veces hemos tenido, bueno, yo diría que casi siempre, ¿no? Momentos de oración en lenguas o sea, que parece que han pasado ángeles, ¿no? Bueno, han pasado ángeles. Está el Señor, está su Espíritu, hay un silencio, una unción, una presencia. Es esto, ¿no? Nos sentimos más elevados que si hubiéramos hecho alguna oración. Las lenguas, es lo que decía antes, edifican la fe de la persona. Tomo conciencia de que el Espíritu Santo está obrando en mí y por tanto sé que está haciendo cosas nuevas en mí. Cuando hablo en lenguas y el Espíritu Santo va obrando en mí, va edificando mi fe, me voy construyendo a nivel de fe. Otro tema importante, muy importante, muy importante. No debemos tener vergüenza o reparos de la obra del Espíritu Santo y sus dones en nosotros. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ante todo somos humanos y vamos a ver, es que yo tengo unos principios y yo, soy una persona coherente, sensata, ¿no? Y estas cosas no voy a hacerlas, no van conmigo. Pues no tenemos que tener vergüenza, porque cuanto más muramos a nosotros y más dejemos hacer al Espíritu Santo, más vamos a ir creciendo. Esta sensación de ridículo o el pensar qué van a decir los que me ven haciendo esto, a mí no es esto, ¿no? Pues esto precisamente lo que implica es humildad por nuestra parte, porque lo que puedan pensar, yo no digo que vamos a hacerlo, pero lo que puedan pensar los demás no nos ha de importar si realmente lo que yo estoy haciendo es hablar con el Señor. Si me pongo a gritar y hacer el tonto, evidentemente está fuera de lugar, ¿no? Pero si lo que estoy hablando realmente es con el Señor de una manera profunda, tengo que quitarme todos estos reparos, todas estas humanidades y aprender a ser humilde, lo cual es muy importante, ¿eh? No creernos ni más ni mejores, porque no por hablar en lenguas o tener un don hemos de ser mejores. Al revés, normalmente la gente que tiene dones así puntuales un poco más fuertes, el Señor suele darle unas curas de humildad importantes. O sea que, pero es muy importante dejarnos hacer por Él, no tener vergüenza, no tener reparos humanos, que todos los tenemos, ¿eh? Pero bueno. La oración en lenguas está para ser usada según la prudencia de la persona y bajo el sentido común. No podemos empezar aquí, yo llego y como yo llevo mucho tiempo, y voy a un grupo nuevo, me pongo y oye, que se note que domino. No tenemos que hacer esto nunca. Al revés, hemos dicho, han de ser cosas que nos llevan a la humildad y que salen desde nuestra pobreza. Por tanto, se han de usar siempre con prudencia y con sentido común. Y no solo el don de la oración en lenguas, cualquiera de los dones tienen que estar siempre guiados por el sentido común y usarse desde la sabiduría que nos da el Señor. Que como hemos dicho, si el Señor nos va instruyendo a través del don de lenguas, pues ya nos dará este sentido común. Muy importante, ¿eh? Toda nuestra vida cristiana tiene que estar guiada y vivida siempre desde esta sabiduría que nos tiene que dar el Señor. Yo puedo escoger el decir, mira Señor, yo te entrego, te voy a entregar esto, voy a hacer esto por ti, voy a dejar este tiempo, me voy a dedicar a ti, o bien lo que puedo hacer es preguntarle al Señor, Señor, ¿tú qué es lo que quieres
qué es lo que quieres de mí y que esto que Él desea, Él lo haga a través mío. Todo esto lo podemos ir aprendiendo a través de la oración personal, a través de la oración, presentándole al Señor nuestra vida, pero sobre todo, como decíamos, a través de esta oración en lenguas en la que el Señor nos va instruyendo. Cuanto más nos dejemos instruir por el Señor, más sabremos qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Que es muy difícil, Bueno, a mí me cuesta mucho, Pero pienso, Señor, me pongo a tope. Lo intento a tope. Por tanto, a través del don de lenguas, lo que sí pasa es que me hago más sensible a las iniciativas que tenga el Señor conmigo. Porque si yo solo me pongo con mi razón, Señor, voy a, sin querer cuando rezamos, usamos nuestra razón. Y cuando vamos a la oración, Señor, te doy gracias, te alabo y te presento por, mira, este problema, este otro. Ay, Señor, mi interior es que no estoy bien, estoy bajo de ánimos. Ay, Señor, es que no. Ponte a rezar en lenguas, déjate llevar, deja que el Señor te hable y te instruya y seremos más sensibles a saber descubrir cuál es la voluntad del Señor en nosotros. Tal vez solo recibas una sílaba, pero tienes que empezar, eso sí, hay que empezar, hay que ponerse. Dice, ve a tu cuarto o a cualquier lugar donde puedas estar solo, arrodíllate y pide al Señor que te conceda el don de orar en lenguas. Con fe en Él y en su bondad, abre tu boca, empieza a cantarle, a decirle sílabas que no tengan sentido, no pasa nada, déjalas fluir. Si tienes alguna molestia, es tu orgullo que te está lastimando, pero puedes vencerlo. Entonces dale gracias al Señor por el nuevo don de contemplación que te ha dado. Lo he copiado tal cual porque me gustó mucho. No se puede evitar esto, O sea, ves a tu cuarto. Para la gente a lo mejor que le cuesta más, o para el que quiere, En esos momentos, Vete a tu cuarto, vete a tu sitio en el que habitualmente rezas, vete allí. Arrodíllate, ponte solo ante el Señor y dile, Señor, lo quiero recibir, porque quiero hablar contigo, porque quiero conocerte más y porque quiero saber más qué es lo que quieres de mí. Y de a todos mis reparos, Señor, los intento dejarlos. Y los dejas y te dejas llevar y disfruta, Porque al final es un disfrutar con el Señor. Y entonces acabo con 1 Corintios 14. Acabo con 1 Corintios 14, que solo tengo que encontrarla. Corintios, Primera de Corintios 14, que dice, para no leer todo, marcamos más. 14, 1:6, dice, esmeraos en el amor mutuo. Ambición, ante todo es la caridad, por encima de todo siempre es el amor. Pero ambicionad también las manifestaciones del Espíritu. Sobre todo, el hablar en lenguas. Mirad, el que habla en lenguas extrañas no habla a los hombres, lo que decíamos antes, no habla a los demás, sino a Dios, ya que nadie me entiende. Pero llevado por el Espíritu dice cosas misteriosas. En cambio, el que habla inspirado, es decir, el que tiene una profecía, ese sí que habla a los demás y construye a los demás. El que habla en lenguas se construye solo a él, mientras que el que habla, que dice profecías, construye a la comunidad. A todos os deseo que habléis en lenguas, aunque prefiero que tengáis profecía, para que la comunidad reciba algo constructivo. Vale más hablar inspirado, es mejor la profecía que el canto en lenguas, pero si miramos de cara a la comunidad. Necesitamos profecías para que nos guíen, para que nos ayuden como comunidad, pero todos tenemos que hablar en lenguas para poder disfrutar. A todos os deseo que habléis en lenguas. Para que la comunidad reciba algo constructivo, vale más la profecía. Y si no, luego habla también de que a veces alguien puede ser que de un canto inspirado haya una interpretación, pero no podemos estar pendientes de si hay una interpretación.
A veces, bueno, pues Laura, ¿no? Todos sabemos que Laura tiene un don especial. Alguna vez, yo no sé, porque como no sé de lenguas, de varias metos tanto ni idea. Seguro que alguna vez habla en un idioma concreto y seguro que hay otras veces que no lo habla porque ella tampoco lo debe saber. No debemos estar preocupados por qué ha dicho o qué no ha dicho. Tenemos que tener la tranquilidad, la libertad de que el Señor en sus palabras nos habla a cada uno y a cada uno nos dice algo y a cada uno nos llega algo. Puede ser que alguna vez alguien interprete algo, pero si no se interpreta, como el Señor habla a cada corazón, hemos de estar no tranquilos, no felices, porque el Señor nos habla a cada uno. A ver, espera, porque se me... No, no, 23. El 23-25 dice: supongamos ahora que la comunidad entera tiene una reunión y que todos van hablando en esas lenguas. Si entra gente no creyente, ¿no dirá que estáis locos? En cambio, si se habla profecía y entra un no creyente, lo que oiga le puede edificar. ¿Qué significa? Lo que decíamos antes. Hemos de hacer las cosas siempre con sentido común. Que nuestro canto en lenguas no sea para escandalizar, no sea un escándalo para los demás, sino que sea algo que suene como los ángeles y que si hay alguna profecía, edifique al que viene de fuera y sea nuevo. Y ya acabo. ¿Qué concluimos, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte algo, un canto, una enseñanza, una revelación, hablar en lenguas o traducirlas, pero que todo resulte constructivo. Si se habla en lenguas, que sean unos, que se profetizan, también sean algunos. Además, los que hablan inspirados pueden controlar su inspiración, porque Dios no quiere desorden, sino paz, como en todas las demás comunidades de consagrados. O sea, ante todo, que todo se haga con sentido común, con esa sabiduría que viene del Señor, porque el Señor ante todo lo que quiere es unidad y paz entre nosotros. Que el que venga de fuera pueda sentirse tocado en su historia personal y el que esté en la comunidad que disfrute de esta presencia del Señor como hacemos cada martes. Y gloria al Señor. Gloria al Señor.